Hola a todos, bienvenidos una vez más a desarrollar otro ejercicio de física. En esta oportunidad desarrollaremos uno relacionado con trabajo y energía. Miremos el siguiente problema. En la parábola y igual a x al cuadrado sobre a, se encuentra una argolla en la posición A. Además del peso y de la fuerza de reacción normal, actúan sobre la argolla una fuerza A por F igual a y en dirección y menos x en dirección j. En esta oportunidad vamos a desarrollar la pregunta A, que nos dice lo siguiente. Determinar el trabajo que hace la fuerza F cuando la argolla se mueve desde A hasta O alrededor de esta trayectoria y igual a x al cuadrado sobre a. Lo primero que necesitamos saber es si la fuerza es conservativa. Si una fuerza es conservativa es porque el rotacional de esa fuerza es igual a 0. Pero antes, recordemos que el operador nabla es igual a la derivada con respecto a dx en dirección y más la derivada de la derivada en y con respecto a j más la derivada con respecto a la derivada de z en dirección k. Recordemos que este operador en esta oportunidad está dado en coordenadas cartesianas. Entonces miremos si el rotacional de f es igual a 0. Lo primero que tenemos que hacer es escribir ijk, que son los vectores, dirección y debajo de ese ijk colocamos el operador nabla, que sería la derivada con respecto a x, la derivada con respecto de y y la derivada con respecto a z. Finalmente, escribimos el vector f. Recordemos que el vector f era igual a y en dirección y menos x en dirección j y 0 en dirección k. Procedemos a desarrollar esa matriz y tendríamos que para y sería la derivada de 0 con respecto a de y menos la derivada de menos x con respecto a de z en dirección de y menos, vamos para j, sería la derivada de 0 con respecto a de x menos la derivada de y con respecto a de z en dirección de j más, vamos para acá, la derivada de x en dirección de menos x menos la derivada de y en dirección de k. Procedemos a hacer las simplificaciones correspondientes. La derivada de 0 con respecto a de y va a ser 0. La derivada de menos x con respecto a z va a ser 0. Ojo, derivada parcial, ¿cierto? Entonces en dirección y nos va a dar 0. Ahora la derivada parcial de 0 con respecto a dx nos va a dar 0 menos la derivada de y con respecto a z también nos va a dar 0, por lo tanto en j el vector nos daría 0. Y para k nos daría que la derivada de menos x en dirección de x nos daría menos 1 y la derivada de y en dirección de y nos daría menos 1, porque este menos por el más de la derivada, que es el valor del resultado de la derivada, nos daría menos. Entonces, finalmente tendríamos menos 1 nos daría menos 2 en dirección k y el vector nos daría 0,0 menos 2. Como este resultado no es igual a 0, la fuerza no es conservativa. Como no es conservativa, procedemos a desarrollarlo por trayectorias. Entonces, recordemos la definición de trabajo. El trabajo estaba definido como el producto punto de la fuerza en dirección del desplazamiento. Recordemos que este dr era el desplazamiento. Entonces, recordemos lo siguiente. La fuerza era igual a y en dirección y menos x en dirección j. Y dr, que sería nuestro desplazamiento, o nuestro diferencial de desplazamiento, sería dx en y más de y en j. Reemplazando estos valores y desarrollando el producto puntos de la integral, tendríamos que y por dx y x por dy. Recordemos que en el producto punto es componente a, componente, y por y nos daría 1 y j por j nos daría 1. Entonces nos quedaría lo siguiente, y de x menos x de y. Procedemos a separar la integral de la siguiente manera. Y ahora recordemos que la partícula o la argolla se mueve alrededor de una trayectoria y igual a x al cuadrado sobre a. Entonces lo que tengo que hacer es que este y igual a x al cuadrado sobre a vengo y lo reemplazo en la primera integral. Y como en la segunda integral me falta el de y, cojo esta trayectoria y la derivo. La derivada de y nos daría 2x por dx sobre a. Este resultado vengo y lo coloco en la segunda integral de la siguiente manera. Procedo a hacer las simplificaciones correspondientes
X por X nos daría 2X al cuadrado, finalmente nos quedaría 2X al cuadrado sobre A y procedemos ahora sí a desarrollar la integral. Una vez la tenemos bien escrita, procedemos ahora sí a desarrollarla. Pero antes de eso, miremos la gráfica. Recordemos que y es igual a x al cuadrado sobre a y que la argolla se mueve alrededor de esta trayectoria. Como la integral está en términos de dx, pues es conveniente encontrar los límites para x. Entonces, cuando la partícula se encuentra en a o la argolla se encuentra en a, corresponde a la coordenada x igual a a. Por lo tanto, el límite inferior va a ser x igual a a para ambas integrales. Y cuando ha llegado al final de su trayectoria, o sea, se encuentra no, la partícula se va a encontrar en x igual a 0. Por lo tanto, los límites de la integral irían desde a hasta 0 para ambos. Procedemos ahora sí a desarrollar la integral. La primera parte nos daría x al cuadrado más 1 nos daría x al cubo sobre 3, nos daría 3 veces a, ¿cierto? Evaluada desde a hasta 0. La siguiente parte nos daría 2 más 1 nos daría 3, nos daría x al cubo sobre 3, que multiplicado por este a nos daría 3a. Finalmente nos daría 2x al cubo sobre 3a, evaluado desde a hasta 0. Procedemos a evaluar la integral y nos daría 0 cubo menos a al cubo sobre 3a menos 2 tercios de a de 0 al cubo menos a al cubo. Este menos, que está dentro del paréntesis, lo sacamos fuera del paréntesis y este menos por este menos nos daría más. Finalmente nos quedaría menos a al cubo sobre 3a más 2 tercios de a al cubo sobre a. Procedemos a simplificar las a y nos daría menos a cuadrado sobre 3 más 2a cuadrado sobre 3. Procedemos a desarrollar esto de una manera muy sencilla. Finalmente, el trabajo realizado por la fuerza sería a cuadrado sobre 3. En el siguiente ejercicio desarrollaremos la parte B de este problema.